Desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado formas de trascender su existencia, evadiendo el peso de la mente y las preocupaciones cotidianas. Entre los muchos caminos descubiertos para escapar de la realidad, el alcohol se ha convertido en el más recurrente. Hoy en día, es símbolo de celebración y desahogo, de euforia y olvido. Su producción masiva y su aceptación social han hecho que su consumo sea visto como algo normal, pero pocos consideran las repercusiones ocultas que esta sustancia tiene a nivel espiritual. Detrás de su historia, el alcohol no es solo una bebida fermentada, es una manifestación de la eterna búsqueda humana por la transformación, la alquimia y la conexión con lo trascendental. Para comprender su verdadera naturaleza, es necesario explorar sus raíces lingüísticas y los misterios que encierra su etimología. En árabe, la palabra alcohol hacía referencia a un polvo refinado utilizado en cosmética, pero para los alquimistas representaba mucho más: la esencia sutil que podía ser extraída y purificada, una sustancia que separaba el espíritu de la materia. Este simbolismo ha perdurado hasta hoy, razón por la cual a las bebidas alcohólicas se les llama espíritus. Civilizaciones antiguas como la sumeria, la egipcia y la griega consideraban el alcohol un regalo divino. En Mesopotamia, se ofrecía en ceremonias religiosas. En Egipto, estaba vinculado con Osiris y la regeneración. En Grecia, era la esencia de Dionisio, dios del éxtasis y la locura sagrada. Sin embargo, aunque se le atribuía un papel místico, los sabios de la antigüedad también advirtieron sobre sus peligros. Se decía que el vino podía revelar la verdad oculta en el individuo, pero también enturbiar la mente y exponerla a influencias externas no siempre benevolentes. En el misticismo islámico, el concepto de alcohol evolucionó hasta asociarse con la destilación. Aunque el Islam prohibió su consumo, los alquimistas de la Edad Media perfeccionaron la técnica, dando lugar a la forma de alcohol que conocemos hoy. Lo que alguna vez fue considerado una sustancia con valor espiritual terminó convirtiéndose en un producto de uso cotidiano, pero con consecuencias que van más allá de lo físico. Más allá de los efectos evidentes en el cuerpo y la mente, el alcohol impacta directamente en el campo energético humano, conocido en diversas tradiciones como aura. Según el esoterismo, este campo actúa como una protección natural, y cuando se debilita, se vuelve susceptible a influencias externas. Rudolf Steiner, filósofo y ocultista, sostenía que el alcohol reduce la conexión con la esencia espiritual, dejando a la persona expuesta a fuerzas que pueden alterar su psique. En algunas corrientes espirituales, se cree que el consumo excesivo puede atraer entidades energéticas que se alimentan del estado de vulnerabilidad generado por la intoxicación. El efecto del alcohol también se refleja en el equilibrio de los centros energéticos o chakras. Se dice que estimula en exceso el chakra raíz, vinculado con los placeres materiales, mientras debilita el chakra corona, responsable de la conexión con lo divino. Esta distorsión genera una desconexión interna, llevando a muchas personas a buscar en lo externo lo que solo puede hallarse en su interior. Maestros espirituales de distintas tradiciones han advertido sobre esto. En los Yoga Sutras, Patanjali señala la importancia de mantener cuerpo y mente puros para alcanzar estados elevados de conciencia. Paramahansa Yogananda afirmaba que el alcohol oscurece la luz del alma e impide la claridad necesaria para la autorrealización. Incluso la ciencia moderna respalda estos conceptos. Los estudios neurológicos demuestran que el alcohol reduce la actividad en los lóbulos frontales, afectando la toma de decisiones y la introspección. Este impacto no se limita al individuo, sino que se amplifica en espacios colectivos. Cuando muchas personas consumen alcohol en un mismo lugar, las energías se entremezclan de forma caótica, bajando la vibración del entorno y alterando el comportamiento de los presentes. Por esta razón, muchas tradiciones espirituales recomiendan evitar la exposición frecuente a estos ambientes. A pesar de esto, hay un mensaje esperanzador: la energía humana es resiliente y puede ser restaurada. Prácticas como la meditación, el reiki y el trabajo consciente pueden reparar los daños en el campo energético, pero requieren compromiso y una intención clara de elevar la propia vibración. La verdadera pregunta es: ¿vale la pena un placer momentáneo si implica desconectarse de uno mismo? El alcohol ha fascinado a la humanidad durante milenios. Se ha integrado en rituales, en la vida social y en la búsqueda de alivio ante el sufrimiento. Pero, si conocemos sus efectos, ¿por qué seguimos sintiendo su atracción? La respuesta puede estar en la desconexión interna que muchos experimentan.
Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado trascender sus límites físicos y emocionales, y el alcohol ofrece la ilusión de una vía rápida para lograrlo. Sin embargo, su efecto es efímero, nos hace sentir momentáneamente más libres, pero en realidad nos aleja de nuestra esencia. Las antiguas enseñanzas herméticas sugieren que todos anhelamos la unión con lo absoluto, el estado de plenitud que trasciende lo material. El error está en buscar esta conexión en sustancias externas en lugar de cultivarla desde el interior. Grandes pensadores como Platón hablaban del ascenso del alma como un proceso de liberación de las ilusiones del mundo físico. Lao Tse, en el Tao Te Ching, enseñaba que la verdadera armonía se alcanza alineándose con el flujo natural del universo, no a través del exceso ni del escapismo. A nivel psicológico, el alcohol perpetúa patrones de dependencia. No se bebe solo por placer, sino como un refugio ante el estrés, la ansiedad o el vacío existencial. Funciona como una anestesia emocional temporal, pero no resuelve la raíz del conflicto, sino que lo oculta. En lugar de enfrentar la sombra interior, se genera un ciclo de evasión y retorno a la insatisfacción. La verdadera paz no se encuentra en los extremos, sino en el equilibrio. No se trata de demonizar el acto de beber, sino de cuestionar qué nos impulsa a hacerlo. A lo largo de la historia, maestros espirituales y filósofos han dejado advertencias sobre los efectos del alcohol, no desde la moralidad, sino desde la sabiduría, buscando proteger la conexión de la humanidad con su esencia superior. En la tradición védica, se considera que el alcohol disminuye la cualidad de sattva, que representa la pureza y la armonía. Este conocimiento milenario nos invita a reflexionar. ¿Cuáles son las verdaderas consecuencias del alcohol en nuestra vida y en nuestro camino espiritual? La respuesta está en cada uno de nosotros. Las antiguas tradiciones espirituales enseñan que una mente en armonía es clave para alcanzar estados elevados de conciencia. Cualquier factor que interrumpa este equilibrio se convierte en un obstáculo en el desarrollo interior. En la filosofía védica, se advierte que ciertas sustancias pueden alterar la estabilidad mental, intensificando la inquietud y la oscuridad interior. Según estas enseñanzas, el consumo de alcohol interfiere con la capacidad de meditación y autoconocimiento, debilitando la conexión con planos sutiles de existencia. Por otro lado, las enseñanzas budistas insisten en la importancia de la claridad mental. Buda enfatizó que las sustancias intoxicantes entorpecen la percepción de la realidad y dificultan el sendero hacia la iluminación. Dentro del noble camino óctuple, evitar el consumo de elementos que nublan la mente es una práctica esencial. En muchas comunidades budistas, la abstinencia de alcohol se considera parte del compromiso con la disciplina ética, ya que permite mantener la conciencia libre de influencias externas que puedan desviar al practicante de su desarrollo espiritual. En la alquimia y las tradiciones herméticas, el alcohol ha sido visto con una doble naturaleza. Se le reconoce como un agente capaz de extraer esencias y transformar materias, pero también se le ha relacionado con la disolución del equilibrio interno. Los alquimistas advertían que un uso descontrolado podía afectar la energía vital, dejando a la persona expuesta a influencias perturbadoras en los niveles sutiles de la existencia. Los sufíes, por su parte, empleaban la metáfora del vino en sus escritos místicos, describiéndolo como un símbolo del amor divino que embriaga el alma. Sin embargo, diferenciaban esta exaltación espiritual del consumo literal de alcohol, advirtiendo que este último puede desviar al buscador de su verdadera conexión con lo sagrado. Para ellos, la auténtica embriaguez es la del espíritu en éxtasis, no la provocada por sustancias externas. En el cristianismo, el alcohol ocupa un lugar singular. Mientras que el vino es un elemento central en la Eucaristía, representando la sangre de Cristo, también existen advertencias sobre su consumo excesivo. San Agustín señalaba que la embriaguez alejaba al individuo de la gracia y la introspección, considerándola una distracción que nublaba la conexión con lo divino. Varios místicos cristianos describieron cómo el abuso del alcohol debilitaba la voluntad y oscurecía la luz interior. Dentro de las prácticas chamánicas, el alcohol es visto como un agente que interfiere con la protección energética. Algunos chamanes afirman que el consumo frecuente puede debilitar el campo áurico, permitiendo el ingreso de energías parasitarias que afectan el bienestar físico y espiritual. Se dice que la intoxicación puede alterar la percepción de la realidad y generar una desconexión con el equilibrio natural del universo. Estos relatos convergen en una advertencia común. El alcohol no solo impacta el cuerpo físico,
sino que también tiene efectos en los niveles sutiles de nuestra existencia. Se dice que interrumpe la alineación con lo trascendental, afectando la claridad mental y la intuición. Sin embargo, algunas tradiciones han reconocido que, en contextos ritualísticos y bajo una intención consciente, el alcohol ha sido utilizado como un catalizador para experiencias místicas. No obstante, siempre se enfatiza que su uso debe ser prudente, pues la línea entre la revelación y la ilusión es extremadamente delgada. Sócrates hablaba del autodominio como la base de una vida virtuosa. Para él, la búsqueda del equilibrio era esencial en toda práctica filosófica. Cuando se cede al alcohol sin moderación, se pierde esa autodisciplina y se corre el riesgo de quedar atrapado en estados que distorsionan la percepción y debilitan la conciencia. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿El alcohol que consumimos nos acerca o nos aleja de nuestro verdadero propósito? ¿Nos conecta con lo sagrado o simplemente nos sumerge en una falsa sensación de libertad? Al conocer estas enseñanzas, podemos adoptar una perspectiva distinta sobre su impacto en nuestras vidas. El siguiente paso es comprender cómo liberarnos de la dependencia, ya sea física, emocional o espiritual. La transformación comienza con la conciencia. Al comprender cómo el alcohol afecta el cuerpo, la mente y el espíritu, se despierta una chispa interior, un llamado a actuar con mayor lucidez. Muchas veces recurrimos a sustancias externas para llenar vacíos internos. Sin embargo, en lugar de ofrecer una solución real, el alcohol solo proporciona una distracción momentánea. Para romper este patrón, es necesario mirar hacia adentro y encontrar la raíz de nuestras inquietudes. Las prácticas espirituales ofrecen herramientas para este proceso. La meditación, la respiración consciente y el contacto con la naturaleza ayudan a restaurar el equilibrio interior. En la tradición budista, la atención plena permite observar los deseos sin actuar impulsivamente, mientras que en el cristianismo, la fe y la oración fortalecen la voluntad para superar las adicciones. Conectarse con la naturaleza también puede ser una forma poderosa de restaurar la armonía perdida. El alcohol altera nuestra energía vital, pero el tiempo en entornos naturales ayuda a purificar tanto el cuerpo como la mente. La gratitud es otra clave en este proceso. Cuando aprendemos a valorar lo que tenemos, reducimos la necesidad de escapar de nuestra realidad. Nadie está condenado a la esclavitud de los hábitos. Somos dueños de nuestra conciencia y podemos elegir vivir con claridad y plenitud sin depender de estímulos externos. La comunidad también juega un papel fundamental. Rodearnos de personas con valores similares fortalece el compromiso con una vida más consciente. El perdón, especialmente el perdón a uno mismo, es esencial en este viaje. Muchas personas sienten culpa o vergüenza por sus elecciones pasadas, pero cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje. Como decía un poeta, la herida es el lugar por donde entra la luz. Liberarse del alcohol no es solo dejar de consumirlo, es una invitación a una vida más auténtica, más alineada con nuestra esencia. Es un renacimiento, un despertar. Tal como un árbol que florece después del invierno, nuestra alma también puede renovarse cuando elegimos el camino de la claridad y la conciencia. El alcohol puede haber sido una sombra en nuestro camino, pero no hay sombra sin luz. La decisión de trascenderlo es un acto de voluntad, un paso hacia la verdadera libertad interior. La pregunta es, ¿estás listo para dar ese paso?